¿Hasta dónde me escucharon ayer? Porque yo no me di cuenta y me pasé de horario y cuando me di cuenta ya muchos se habían desconectado. Así que les pregunto y les pido que me digan hasta dónde vieron. A ver, hasta aquí se vio. Lo último que habíamos visto, por lo menos yo, era lo de las autoevaluaciones, pero que no había llegado a explicar. Y ahí se dio cuenta que se había pasado de hora. Hasta las autos. Sí, lo que pasa es que creo que ya eso fue a un horario que la mayoría se había ido. Por eso les pregunto, la mayoría hasta dónde escuchó. Creo que ahí, profe. Por aquí, ¿Una por decir? bien, hablábamos de las órdenes cerradas, órdenes abiertas, ¿sí? ¿Puede ser? Sí, profe. Bueno, o sea, esto lo vimos. Sí. ¿Sí? Entonces, acá habíamos dicho que bajo la órbita de las normas ISO 9000, había que tener un sistema de aseguramiento de calidad que tuviera en cuenta la evaluación de los proveedores. ¿Sí? Y de esos procedimientos que tienen las ISO 9000, relacionados siempre con el tema que estamos viendo, compras, en esos procedimientos que dicen cómo evaluar a los proveedores, cómo tratar las órdenes de compra, etcétera, de allí se desprenden, o digamos, están incluidos en esos procedimientos los documentos que se utilizan, ¿sí? Esos documentos se le da el nombre de estándares cuando son los formularios vacíos, ¿eh? O sea, las grillas con, digamos, los espacios en blanco para ser rellenados, o sea, formularios, y los registros, que es el nombre que toma el formulario una vez que está completado, o sea, con los datos que corresponden, ¿sí? Entonces, estos registros que se llevan adelante, que son los que realmente, donde se vuelca la información que tiene que ver con los proveedores, son, por ejemplo, habíamos dicho, la solicitud de cotización o pedido de compra, por eso ahí dice PC, pedido de compra, que es un documento donde siempre acá hablamos de la terminal, la fábrica grande, la empresa grande, que es la que contrata a los proveedores. Entonces la terminal envía esta solicitud de cotización a los proveedores o pedido de compra, a donde, bueno, le comunica que son convocados estos por proveedores como proveedores potenciales para suministrar alguna pieza. Aquí yo ya había preguntado, algunos ya me lo había dicho, lo vuelvo a preguntar, ¿qué otro documento acompaña a esta solicitud de cotización? Que la terminal le envía al proveedor. O sea, pensemos en qué cosas son necesarias cuando yo como terminal le pido a alguien que me provea una pieza. ¿Qué documentos acompañarán este pedido? Gente, digan algo. Las especificaciones del producto,
tanto de producción como el diseño. ¿Cómo? Las especificaciones del producto, de la pieza que tienen que hacer el proveedor, digamos. Sí, perfecto. ¿Qué otra cosa más? Eh, Y la, lo la carta mecánico, de requisitos sobre, por ejemplo, de calidad. perfecto. Exacto. Requisitos que deben cumplir, digamos, las piezas o las provisiones que ese proveedor entregue desde el punto de vista de calidad. Hasta a veces puede ser un procedimiento que indique cómo deben entregar las muestras, cómo después deben entregar cada partida, digamos, de qué manera. ¿Eh? Bien, ¿qué otra cosa? Si son piezas de mecánica, generalmente en la industria, que además de alguna especificación escrita, ¿qué documento es el que sí o sí siempre está presente en una pieza de mecánica, una pieza? El plano. El plano, perfecto, no puede faltar el plano, ¿sí? Y después también seguramente va a haber algunos otros documentos que indiquen la modalidad, por ejemplo, que esta terminal tiene para pagar. Generalmente es a 30, 60 días después de recibido el material. O sea, todas esas condiciones también se adjuntan. Eh, por ahí también una especie de reglamento que habla de los castigos, digamos, los punitorios que podría llegar a tener el proveedor ante un incumplimiento, ante una entrega fuera de término. ¿Mm? También hacerle conocer un sistema que generalmente tienen las terminales donde se clasifica, o sea, mediante índices, que creo que los vimos ayer, los índices, ¿no? A ver, primero para atrás. Sí, los índices estos que hablábamos ayer, o sea, también se le hace conocer que este proveedor va a tener un seguimiento y va a ser evaluado mediante estos índices y probablemente mes a mes se le informe el desempeño que han tenido. Y eso es parte de la evaluación que tienen permanentemente los proveedores, ¿no? Que también lo comenté ayer, que generalmente esta evaluación permanente hace que a veces los proveedores, si empiezan a no cumplir, empiezan a tener problemas de calidad, son penalizados, a veces hasta económicamente, pero generalmente la primera penalización es por ahí dejar de pedirle productos, y si llega a haber más de un proveedor, al proveedor que menos cumple, a ese le programan menos porcentaje. O sea, supóngase que de dos proveedores, se le programa tal vez en un inicio 50% a cada uno. Y si hay alguno que empiece a incumplir, bueno, en vez de 50 se le programa 30, cosa que el proveedor enseguida reclama, ¿por qué me programan menos? Y bueno, porque vos tenés un desempeño malo, no estás cumpliendo, tenés problemas de calidad, tenés problemas de plazo de entrega, de llegada del material en tiempo. Entonces, bueno, hasta que no mejores, entonces, bueno, eso incentiva al proveedor a que mejore. Y si no mejora, si en vez de mejorar empeora, y bueno, puede llegar al punto de ese proveedor ser eliminado directamente, ¿no? Bueno, todo esto se les explica con los documentos que se anexan para que el posible proveedor, bueno, sepa a dónde se mete, ¿no? Sepa cuáles son las reglas de juego. Generalmente esta solicitud de cotización o pedido de compra, por lo menos se hace con 3 proveedores, ¿eh? O sea, no es adjudicación directa, sino que se tiene que evaluar la respuesta de los por lo menos 3 proveedores que hayan recibido esta solicitud de cotización, y ya iba a salir él o los futuros proveedores del producto o pieza que la empresa está buscando. Bien.
Otro registro que se lleva posterior, digamos, a la solicitud de cotización es la selección de la cotización. Entonces ahí la empresa que ha recibido estas solicitudes ya compiladas, digamos, contestadas por los posibles proveedores, ahí se hace esta selección, repito, por lo menos mínimo de 3 proveedores, si hay más mejor. Y bueno, se evalúan una serie de condiciones que se le piden al proveedor, o sea, si tiene trayectoria ya en la empresa, si ya es proveedor, si ya es proveedor, qué desempeño tuvo o tiene. Si no es proveedor, bueno, potencialmente qué características tiene como empresa, si es un proveedor de otra gran terminal, bueno, eso también cuenta. O sea, esta selección se hace toda en base a puntajes, a ponderaciones, y en definitiva de ahí sale la selección del proveedor que se elige. Después, bueno, una vez determinado él o los proveedores que son elegidos, se emite un documento que se llama orden de compra. Esa orden de compra, bueno, ya es una confirmación, un informe, digamos, una comunicación al proveedor que ha sido elegido y a partir de ese momento, bueno, tiene que cumplir con los requisitos que le pide la empresa y la cantidad de piezas que se les pide. Probablemente a través de un programa de compra que se le va a hacer llegar, ¿sí? Bien. Después otro de los registros, de los documentos que las empresas tienen o deberían tener, las ISO 9000 lo exigen, es un listado de proveedores, tanto los activos como los inactivos. Anoche, ¿por qué diferencia hay entre los activos e inactivos? Hacer algo que comentamos. Activo podría ser que se le puede hacer una compra a ese proveedor en el momento que se está averiguando. Inactivo, capaz que o porque no tengan productos o por alguna razón en ese periodo no se le puede hacer una compra. Sí, digamos, el activo es como decimos, es para tenerlos ahí presentes, son los que están, a los cuales se está comprando, y bueno, a veces surge necesidad de urgencia de una pieza nueva, de conseguir algo, un proveedor que se cayó, digamos, por malo, entonces rápidamente voy a ese listado y puedo elegir a esos proveedores activos, lo tengo perfectamente claro, ¿no? O sea, no trabajar a memoria, decir, a ver, ¿cuál está? No, ir a un listado, algo que esté concreto con todos los datos del proveedor, el desempeño que tiene, etc. Y el inactivo, en realidad, sería un proveedor que fue alguna vez proveedor. Decíamos que ahí debe estar indicado por qué dejó de ser proveedor, porque no es lo mismo un proveedor que dejó de serlo porque deje de fabricar algún producto y no necesite más algún componente, entonces el proveedor cumplió con su pedido y no le compre más. Y como digo, diferente a otro proveedor que lo rajé, lo eché por mal desempeño. Entonces, bueno, ahí si yo tengo este listado de proveedores inactivos, ya también al momento de necesitar y que algún proveedor tenga potencialmente el perfil que yo necesito, también está implícito, digamos, los motivos y bueno, voy a empezar por lo que es lo menos malo, digamos, ¿no? Entonces, voy a ir ahí, voy a echar mano y los voy a reactivar si hace falta. Bien, no nos olvidemos que cuando hablamos de empresas grandes, son empresas grandes en serio, o sea, tienen miles de proveedores, tienen muchos empleados, o sea, acá no se puede trabajar a memoria, ¿no es cierto? Entonces es necesario. Y además, como documentación del sistema de calidad, es para cuando viene una auditoría demostrar que yo
como empresa tengo claro, digamos, lo que manejo y lo tengo totalmente registrado. Bien. Otro de los documentos es el registro de evaluación de proveedores. O sea, tengo que tener un listado también donde están asentadas todas las evaluaciones que yo le hago a cada uno de mis proveedores. Un registro de la evaluación de los suministros, o sea, sería registrar, anotar cómo es el andar, digamos, de la entrega de los suministros, o sea, el cumplimiento de cada entrega que es pedida a un proveedor. Entonces, esto también se registra. Y el otro registro es el de la calidad también. O sea, yo decía, dando un ejemplo, yo pido 1000 piezas, me llegan las 1000 piezas, pero calidad me rechaza 500 porque no sirve, porque tiene algún problema, algún defecto. Entonces, bueno, esos datos se registran en este documento y van haciendo un historial que, bueno, obviamente, como ya expliqué antes, indica también un poco qué bondad, qué calidad de proveedor estoy teniendo. Que en definitiva todos estos últimos registros son los que después, con estos datos, hacemos los índices. Y con esos índices después se toman las determinaciones cuando tengo que hacer algo con el proveedor, o premiarlo o castigarlo. ¿Sí? Bien. Aquí también siempre dentro de la evaluación del sistema de aseguramiento de calidad de proveedores, tenemos que establecer estos indicadores o índices, o sea, también estamos repitiendo. Entonces, algunos indicadores que se suelen llevar, por ejemplo, es la velocidad de respuesta a un nuevo pedido de compras. Esto es, obviamente, sobre todo con un proveedor que es nuevo, digamos, que comienza a proveer una pieza, o sea, nuevo para esa pieza. Puede ser un proveedor ya existente de otras piezas, pero cuando yo lo convoco para un nuevo producto que le pido, o puede ser un proveedor que la primera vez que nos va a suministrar algo, hay un índice que mide la velocidad de respuesta a ese pedido de compra. Y se mide desde el momento que yo mando el pedido hasta cuando entrega los primeros elementos, los primeros productos o piezas, si es que yo lo elegí como proveedor. Después, los índices típicos que eso se llevan siempre son la eficacia en las entregas de los suministros, o sea, de las piezas concretamente, en tiempo. O sea, si yo le digo, vos para el 30 de agosto me tenés que entregar 1000 piezas, yo voy a medir, digamos, que realmente llega el 30 de agosto, ¿sí? Si llega después, ya ahí penaliza, y entonces empieza a tener una puntuación mala, negativa. Lo mismo en la eficiencia, la cantidad, porque puede llegar el 30 de agosto, donde yo se lo pido, pero en vez de entregarme 1000 piezas, me entrega 800, ¿sí? Y también tiene que ver con la calidad. Si de esas 1000 que me entrega, como dije antes, hay 500 que no sirven, se contabiliza que me entregó 500 nada más. Entonces ahí está fallando como eficiencia en la entrega en cantidad y está fallando también como calidad. Son índices muy simples, pero son índices que hay que llevar sí o sí, porque si no, no sabemos nunca cómo se desempeña ese proveedor. Bien. Acá vamos a ver un poquito lo que habíamos hablado de no solo de evaluación, sino la etapa en el proceso de desarrollar un proveedor, que habíamos hablado de que cuando una empresa terminal por ahí decide no hacer algún determinado producto, determinada pieza, y quiere que la haga un proveedor, pero a su vez no existe un proveedor que tenga la capacidad, ya sea económica, técnica, porque
que es una nueva tecnología que aparece. Entonces el proveedor no lo va a poder hacer, pero la terminal ve que ese proveedor tiene potencial por seriedad, por cumplidor, por una serie de cosas. Entonces muchas veces la terminal le compra la maquinaria, le compra, por ejemplo, los moldes, las matrices, y se las entrega a este proveedor y lo desarrolla. O sea, desarrolla, acuérdense, era que yo le doy los equipos y lo acompaño, le enseño a manejar los equipos, le enseño esa nueva tecnología, y ese apoyo se da con personal que es de compras, y que generalmente son ingenieros, son técnicos con experiencia, y obviamente conocedores de esta nueva tecnología. Entonces entran en contacto con la empresa, la visitan periódicamente, hacen un plan de trabajo, y bueno, van poniendo a punto el proceso en conjunto, para que la empresa esta que se eligió llegue al momento de que maneje esa tecnología y bueno, pueda ser autosuficiente y producir la pieza y entregarla sin problema, ¿sí? Entonces, bueno, en este proceso es lo que aparece el formulario de autoevaluación, que ya lo vamos a ver, auditoría de verificación y planes de mejoras, todo, digamos, tendiente a lograr esto que decía de desarrollar un proveedor. Por ejemplo, acá vemos el formulario de autoevaluación del proveedor, que es un documento que se le entrega al proveedor y es una autoevaluación. Ellos mismos llenan esta información. Obviamente se les pide que sean serios, que digan la verdad, ¿eh? Y es una primera visión que se va a tener de este proveedor. Entonces, bueno, además de los datos que son propios, digamos, para identificar el proveedor, deberá poner los productos que elabora como antecedente, digamos, tal vez a lo que nosotros digamos, estamos contactando, estamos conociendo entonces el producto que ya elabora. La producción típica anual, o sea, eso da una cantidad del volumen, de la capacidad de producción que tiene, o sea, la cantidad de piezas que hace por año, cuáles son sus principales clientes, qué máquinas, las máquinas principales que tengan. Eso también nos da una idea de la tecnología que están manejando. La potencia instalada, o sea, una cuestión de los kilovatios, digamos, la cantidad de energía que consumen. También eso da un dato de su funcionamiento, de la capacidad de trabajo que tienen, digamos, medio a través del gasto de corriente eléctrica. La potencia instalada, digamos, eléctricamente, daría el máximo de su capacidad, y después dice capacidad ocupada o en uso, ¿eh? Puede ser menor que la potencia instalada, que, reitero, da una idea de la forma en que trabaja, ¿no? La capacidad de producir que tiene. Por último, hay la facturación anual, también para saber el peso que tiene este proveedor. Después, bueno, la cantidad de empleados, en producción, en calidad, de planificación, en ingeniería, y total de empleados en otros. Ahí pueden estar otras dependencias, digamos, que es la guardia, el servicio médico, en fin, otros aspectos. Y después preguntas, por ejemplo, si tienen algún sistema certificado bajo algún sistema de calidad, indicar qué norma. Generalmente la más usada, la más pedida son las normas ISO 9000 de aseguramiento de la calidad. Podrían tener también las ISO 14000, que son las ISO del aspecto ambiental. Esas son las dos más comunes. Que también esto nos indica la calidad de la empresa, digamos, el nivel de seguridad, de confianza que nos puede inspirar si es que están ya certificados por alguna de estas normas internacionales, ¿sí? Bien.
Pregunta si hay un departamento de aseguramiento de la calidad independiente, si hay una persona identificada con autoridad responsable de calidad, si la empresa posee un manual de calidad describiendo los sistemas y los procedimientos, si posee instrucciones de fabricación documentadas, posee control de calidad de fabricación, etc. Indicar si tiene otro tipo de controles, pueden ser auditorías, inspecciones, CEP. ¿Saben lo que es CEP? Me No, están profe. durmiendo. ¿Cómo? No, yo por lo menos no. Bueno, CEP es control estadístico de proceso. O sea, es una herramienta de calidad donde, bueno, se hace un control estadístico de cada operación que se realiza en la empresa y, bueno, una garantía más, ¿no es cierto?, de que el producto que me va a entregar ese proveedor es confiable, ¿no es cierto?, y es demostrable, si tienen realmente, porque el control estadístico de proceso es todo un sistema, ¿no? Después posee el sistema documentado de control de cambios para planos, especificaciones, para lista de partes, o sea, para toda la documentación en general que la empresa esa maneje, y que yo si veo que tienen ese sistema de control de cambio, también me quedo tranquilo, porque es una empresa que trabaja bien. Y pregunto yo, y acá me lo tienen que responder todos, pelearse para responderme. ¿Cuál es el sistema de control de cambio? ¿O cuál es el control de cambio? Eso lo vimos allá al principio del año, con las listas de partes. A ver si lo tienen claro. ¿Cuál es en la materia, lo que vimos nosotros en la materia, cuál sería el control de cambio? ¿Ya se han olvidado? ¿Lo han hecho? ¿Lo han puesto? ¿Lo han escrito? A ver. Uno, por favor, que diga algo. A ver, Bruno Nicolás, ¿qué me puedes contestar? No lo sé, profe. No lo sabe. Bueno, ya lo vamos a decir. A ver, otro. José Luis Carcelo. Control de cambio de un documento. ¿Cuál es? Nos cansamos de decirlo, ¿no? ¿No era la ¿Puede, profe la puede fecha ser la fecha de última modificación? modificación? ¿Cómo? La fecha de última modificación. Esa, exactamente. Ese es el control de cambio, ¿sí? Hay otro, o sea, es lo mismo el concepto, hay otro que se llama letra de cambio, la FUM, que es la más difundida, fecha de última modificación. Eso, simplemente esa FUM me garantiza, repasando lo que dijimos al principio de año y aplicado en la lista de partes, esa FUM va en todo documento que pueda tener la empresa, hasta una orden de compra. Yo largo una orden de compra y la orden de compra va a tener una fecha de emisión y una fecha de validez, pero también va a tener una fecha de última modificación, porque esa orden de compra, la fecha de emisión no se cambia nunca, fue la que tuvo. La fecha de vencimiento puede que no cambie, pero sí puedo modificar la orden de compra en cualquier momento. Puedo modificar una cláusula, una cuestión de precio, una cuestión de cantidad, de cuestiones contractuales que tenga con el proveedor. Entonces, cada cambio que yo realice en ese documento va a tener una FUM distinta. Si es un plano, lo mismo. Yo un plano de una pieza, si le modifico algo, así sea una tolerancia, una pequeña variación, digo pequeña por decir que parece insignificante, pero si hubo un cambio, debe tener una fecha de última modificación, o sea, cambiar la fecha de modificación. ¿Y para qué usábamos esta fecha de última modificación? ¿Por qué es tan importante?
Esto ¿Puede ya, ser, profe, para saber qué repuesto buscar si hay que cambiar algo? sí, eso como repuesto también eso lo habíamos hablado. Cuando, por ejemplo, nosotros sacamos una lista de partes original, digamos, después se modifica porque cambia alguno de esos elementos, digamos, a la hora de pedir un repuesto, por ejemplo, supóngase que fuera nuestra mesita de luz, viene un cliente y dice, a mí se me rompe una patita, quiero saber qué patita lleva. Entonces, bueno, nos fijamos en la fecha de última modificación del momento que se fabricó esa mesita de luz y vamos a saber exactamente qué patita tuvo, porque a lo mejor la patita cambió varias veces en la historia de la existencia de ese producto. Esa es una. Y la otra, con los proveedores, ¿cómo les parece que juega esto en toda la documentación? Yo puedo hacer que un plano sufrió un cambio, cambio un diámetro de 20 a 21, cambio un milímetro, un diámetro de una pieza. Y hay una nueva, una FUM, ¿no es cierto? Una fecha de última modificación. ¿Cómo juega esto en la relación proveedor-cliente? Y significa que hubo un cambio. Entonces, si se le pide al proveedor que fabrique la misma pieza que antes, va a tener alguna modificación, no va a ser exactamente la misma. Claro, claro, y sirve, o sea, en realidad la teoría siempre es muy buena, ¿no es cierto? Cuando hay ese cambio, la empresa terminal, que obviamente es su plano y ella la cambió, inmediatamente se lo tiene que enviar al proveedor, avisándole, hubo este cambio, o sea, a partir de esta fecha vos tenés que entregar la pieza con este cambio. Esa es la teoría, pero ¿qué pasa? Nos olvidamos de mandarla, la mandamos y el proveedor no la recibe, no es que no la recibe y la deja arriba alguien arriba de un escritorio y no se hace el cambio. Yo que he estado trabajando en Fiat, pasaba que en un momento yo estaba en calidad justamente de recepción, se llama calidad de recepción de material de proveedor. Entonces, por ahí recibíamos una pieza y el diámetro 20 era 21. ¿Cuál era nuestro pensamiento, no? Nosotros como Fiat y como calidad que estábamos controlando la pieza. Nosotros teníamos el plano y el plano decía diámetro 20. Controlábamos las piezas, todas eran diámetro 21. Entonces razonábamos, no puede ser, no. El proveedor no se va a equivocar en un milímetro. Acá hubo algo, acá cambió algo. Entonces muchas veces, cuando era un proveedor local de mucha confianza, casi que primero le hablábamos al proveedor y decir, che, ¿por qué hiciste el diámetro 20 en 21? Así, coloquialmente. No, lo que pasa es que me mandaron un plano nuevo, tiene una fecha de última modificación de tal día, qué sé yo, del 20 de agosto del 2021. Me llegó el otro día y yo ya te mandé la partida nueva con ese valor, ese diámetro. Claro, mirábamos la fecha de última modificación del plano que teníamos nosotros, siendo Fiat, y el plano, la fecha de última modificación era de 2 años atrás. Entonces era evidente que nosotros como calidad internamente no habíamos recibido ese plano. Si ingeniería te tiene que mandar ese plano para que vos sepas que le tenés que exigir al proveedor ese cambio que hubo. Y no lo teníamos. ¿Por qué? Y no sé. O ingeniería no lo mandó, o el correo interno se le perdió en el camino, porque es tan grande la empresa que hay un correo interno. No nos mandó el sobrecito. O alguien recibió el sobrecito y lo tiró por ahí y nunca nos enteramos. Entonces, bueno, íbamos a ingeniería y le decía, che, necesito el plano de última modificación de tal pieza. ¿Y qué fecha es? Y bueno, le daban el plano, veías que la fecha era la última, le decían, esta es la última fecha. Sí, esto oficialmente es la última fecha. Y veíamos que coincidía con la que nos había dicho el proveedor, ¿no? Entonces, esa es la importancia, que parece un cuentito esto, pero esto es lo que pasa en la realidad. Y de eso depende que si vos no reaccionas, digamos, si alguien que no tiene experiencia, agarra las piezas, las rechaza todas.
se las manda de vuelta, con los gastos logísticos, le pone el índice de no conformidad, el proveedor ocurrió en un rechazo, le baja el puntaje al proveedor, y resulta que el error es interno, que no teníamos el plano modificado, ¿sí? Y a veces sí se trabaja bien, teníamos el plano modificado, el plano nuevo, y seguían entrando piezas con la medida anterior. ¿Y qué era? Que el proveedor no lo había recibido el cambio. O a veces pasaba que sí lo había recibido, pero el proveedor, como ya tenía hechas piezas con la medida anterior, el tipo se jugaba y le seguía mandando esas piezas para ver si pasaban, si entraban. Pero bueno, cuando hay una modificación, tiene una caducidad, digamos, el diseño anterior y no se recibe más piezas. Entonces ahí, bueno, se las rechazábamos, obviamente penalizaban el sistema de calidad y a veces hasta era crítico porque podía llegar a parar una línea, porque nos estaba mandando una pieza que no se podía usar. Y todo eso, por eso, nosotros siempre hacemos tanto hincapié en ese sistema de control de cambios, porque, digamos, tiene que ver con todo este movimiento físico y real de las cosas, ¿no? Ni hablar, para hacer a lo mejor esa nueva medida, el proveedor tuvo que modificar la máquina, modificar el herramental, ¿sí? Entonces, es muy, muy importante. Por eso, digamos, volviendo a la planilla de autoevaluación que estábamos diciendo, se le pregunta al proveedor si ellos tienen un sistema documentado, o sea, con registro, del control de cambio para sus documentos. Porque si lo tienen, quiere decir que todo esto lo conocen, y si lo conocen, seguramente lo manejan bien. Distinto a un proveedor que no tenga ni idea de que esto existe. Bien, entonces quedó claro, repasamos, nos recordamos lo que era la FUM, ¿no? Eso en la vida práctica, ustedes cuando vayan a una empresa, es una cosa que hay que tener mucha atención, ¿no? Para no meter la pata. Bien. Bueno, por último, acá pregunta en la autoevaluación: ¿posee sistema documentado de control de rechazo, desviaciones, etc.? ¿Saben lo que es el control de rechazos o desviaciones y todo eso? ¿A qué se refiere? No, profe. No. Bien. Puede ser, Un profe, sistema que- primero documenta. Sí, escucho. No, sí, puede ser que las desviaciones son cuando en línea aparecen como problemas frecuentes, anomalías, y se tienen que desviar esa pieza y hacerle un control al 100%. Más o menos, por ahí anda. O sea, digamos, desviaciones se refiere más que nada, o sea, como vos decís, cuando hay reiterados problemas con alguna pieza, con alguna cota, con alguna característica, muchas veces se pide una desviación, ¿no es cierto? Es decir, bueno, yo al diámetro 20 tengo problemas, no lo logro, o sea, el proveedor, o nosotros se lo rechazamos, y el proveedor dice, no, mira, haceme una desviación por, qué sé yo, unos 5.000 piezas, porque ya las tengo hechas, o las tengo en proceso, y tengo un problema, no puedo lograr esa cota, tengo un problema de puesta a punto, de herramienta, lo estoy modificando, pero haceme una desviación para que en vez de diámetro ese que me pedís, te lo haga como me está saliendo. Obviamente vos le vas a decir que sí, si eso no produce otro problema. Entonces, por un número, qué sé yo, 5.000 piezas, se hace una desviación. ¿Qué es la desviación? Una desviación de lo que pide el plano, ¿no es cierto? No es una FUM, porque el plano sigue siendo igual, sino que es como un permitido de hacer algo diferente al plano por una X cantidad de piezas para darle lugar o tiempo a que el proveedor ajuste su proceso y entre, digamos, en la tolerancia que pide el plano, ¿no? Entonces, eso sería tener un sistema documentado, obviamente,
un cuadernito donde yo anoto las desviaciones, de qué plano, de qué pieza y a qué proveedor. Y esa documentación también tiene que ser conocida por los entes internos, o sea, por calidad. Cuando calidad recibe la pieza, mide algo y está mal, pero si hay una desviación y dice, no, esto lo tengo que tolerar, lo tengo que aceptar porque está permitido, está autorizado, ¿sí? Entonces eso es muy importante, llevar un registro, porque si no, después no sé si le tengo que recibir toda la vida eso así que no cumple, o en alguna pieza. Entonces, tiene que estar totalmente registrado, documentado, tanto las desviaciones como los rechazos, ¿eh? Los rechazos, decíamos, forman parte importante de la historia del proveedor porque conforman un índice, ¿no es cierto? Entonces, tener bajo control los rechazos en el sentido de saber cuántos rechazos tuvo, qué problemas tuvo el proveedor, ¿eh? En definitiva, saber comparativamente cada proveedor, de acuerdo a su desempeño, en qué posición, digamos, lo estoy colocando. Y acá, cuando uno dice sistema, así parece, pero bueno, hay que tener. Puede ser un cuadernito, yo lo digo en la forma, cuando no había computadora se llevaba todos registros a mano. Hoy en día, bueno, hay sistemas de cómputo. Entonces, cuando hay una desviación, se carga en el sistema. Cuando hay un rechazo, se carga el rechazo en el sistema, con el número de código de la pieza, el número de proveedor, la cantidad de piezas que se rechazaron. Entonces, después fácil, la computadora suma, resta, y bueno, dice, este proveedor en el mes tuvo tantos rechazos de tal pieza, de tal otra, de tal otra. Y se hacen, bueno, los índices, se conforman los índices, y que después esos índices son tratados, esos y todos los otros que nombramos, son tratados al final de cada mes, obviamente para tirarle las orejas a los proveedores que han sido menos cumplidores, y generalmente a veces hasta se los cita a reuniones para decir, bueno, che, ustedes van mal, están fallando en esto, en esto. A veces la reunión también se extiende a apoyarlo, decir, bueno, ¿por qué le está saliendo mal? Sin ser un desarrollo del proveedor, pero bueno, se le brinda apoyo técnico, digamos, se sugiere acciones a tomar. No nos olvidemos que a veces los proveedores son realmente empresas muy pequeñas, que por ahí los elementos de control que tienen no son, no digo que no sean, no es la palabra que no sean precisos, pero no son los más adecuados a veces, y no miden de la misma forma las dimensiones de una pieza como lo puede medir una terminal que sí tiene equipos, digamos, muy buenos, de muy buena calidad, de muy buena precisión. Entonces, bueno, como digo, se los apoya, a veces se los invita a ver y mira, fíjate cómo medimos nosotros, usted tiene que medir de la misma forma, si no, usted cree que la están haciendo bien a la pieza y en realidad no es así. Bien, bueno, después acá la fecha, la firma, toda la formalidad, y estaría completado este documento que decíamos se llama autoevaluación del proveedor. Bien. Después, otro documento también que se hace para evaluar a los proveedores es el formulario de auditoría de procesos. O sea, se audita el proceso del proveedor en el proveedor. ¿Cuál proceso? El proceso de la pieza que me están fabricando a mí, la terminal, ¿sí? Entonces, bueno, acá se evalúan una serie de cosas, por ejemplo, las características de control de la hoja de operación control, coinciden con el plan de control, especifican todas las características consideradas críticas, estipulando la frecuencia de control y tamaño de la misma. O sea, acá que se audita el documento. ¿Se acuerdan del documento de hoja de operación para qué sirve? Eso lo tienen que haber visto en el estudio de trabajo, ¿no? ¿Para qué es una hoja de operación? Es la secuencia de lo que tiene que hacer el operario en el puesto. Uh-huh.
Claro, la hoja de operación exactamente. Es como, yo siempre digo, es como una partitura para un músico, es lo que indica en cada operación, en cada puesto, lo que tiene que hacer el operario y o la máquina, ¿no es cierto? Están los parámetros de la máquina, están un dibujo con las dimensiones que se elaboran en esa operación. Si fuera un montaje, va a describir cómo está en el trabajo práctico, que dice operación 10, tomar el ejecito, tomar la corredera, el eje, en la presa colocar a estos elementos, los poner en su lugar. Bueno, todo eso es lo que describe la hoja de operación, que a veces se llama hoja de operación y control, porque también digamos, se hacen controles, digamos, por parte del propio operario, a modo de autocontrol. Entonces se verifica que esa hoja de operación, en definitiva, describa lo que, lo que realmente hace la operación y los controles que deben hacerse. Y acá cuando dices que coincide con el plan de control, porque es otro documento, en el plan de control se definen ciertas, sobre todo, características, dimensiones, cosas que tienen que ver con el producto que fabrico, que deben ser controladas, ya incluso fuera a veces de la línea de producción. Entonces acá está preguntando si lo que piden los controles de la hoja de operación del proceso son coincidentes con lo del plan de control. Porque si por ahí hay diferencias, puede ser que quede algo que está mencionado en un lugar y no se menciona el otro, entonces puede haber una falta de control, ¿eh? Algo que escape a lo que debería ser. Eh, entonces, bueno, es una de las cosas que se ve. Dice, sí que están disponibles los procedimientos instructivos de trabajo. ¿Qué quiere decir disponible? Que estén en el puesto que deben estar, ¿no es cierto? Si son procedimientos de calidad, tendrán que estar accesibles en el área de calidad. Si son procedimientos del área de producción, deberán estar allí. Y obviamente cualquier otro área o departamento que tenga que ver con el uso de algún procedimiento. Dice, los procedimientos instructivos son usados por los operarios, inspectores y supervisores. ¿Cómo harían? Pregunto, ¿no? Pónganse la camiseta de un auditor. ¿Cómo irían ustedes cómo harían en la práctica para controlar, para auditar justamente que los procedimientos y los instructivos son usados por la gente, por los operarios, inspectores y supervisores? ¿Cómo creen que hace un auditor? A ver, ¿quién se hace el auditor? Mire que esto les puede tocar, cuando estén en una empresa, decir, mira, vos ahora vas a ir a tal empresa que es proveedora nuestra, vas a ir a hacer este auditor. Y bueno, tiene que observar qué es lo que hace y si eso coincide con los instructivos.
Hola, hola. Sí, se escucha, profe. Se escucha ahora. Bueno, se me cayó el micrófono que lo hago a través del celular. Bueno, ¿hasta dónde se escucha? Hola, ¿me escuchan? Sí, Hizo la profe, pregunta y le contestaron y de ahí en adelante no se escuchó más. ¿De qué tema? Perdón, no te escuché. Por favor, repetime que no, hay un eco y no te pude escuchar. Digo que hizo la pregunta, le contestaron y de ahí no se escuchó más. Pero pregunta de qué. Preguntó cómo haríamos para auditar, qué haríamos. Ah, bien, hasta sí, ahí me di cuenta que no. Bueno, y tuvieron tiempo de pensar, entonces, ¿cómo harían para auditar? Esto les va a tocar, decía yo, que cuando estén en una empresa, te mandan, ¿eh? A mí me tocó. Te dicen, bueno, ingeniero tiene que ir a auditar a la empresa tal. Te dan el formulario y bueno, arréglate. Por supuesto, uno pregunta a alguno que alguna vez ya lo hizo y bueno, te dan algunas pautas y uno va ya confiado en que Dios te va a ayudar. Por eso les pregunto a ustedes, ¿cómo harían si les dicen, vayan con este formulario, hagan una auditoría en el proveedor? Y preguntaba puntualmente, ¿cómo hacen para ustedes asegurarse que los procedimientos, los instructivos, que son los que marcan el modo de trabajar, y que si se cumple eso, da una pauta que la empresa trabaja bien, ya está organizada, ¿cómo harían ustedes para asegurarse a través de la auditoría que están haciendo de que esos procedimientos instructivos realmente son usados por los operarios, los inspectores, los supervisores? A yo le ver. había contestado, profe, que Es solicitar los registros de todos los procedimientos que se están haciendo. Perfecto. O sea, por supuesto, primero, como uno no sabe, uno no puede saber todo, ¿no es cierto? Uno debería pedir los procedimientos, ¿no es cierto? Para interiorizarse, aparte, educadamente, decir, mire, me gustaría conocer, ¿tienen un procedimiento de evaluación del proceso? Sí, no, bueno, sí, bien. ¿Me lo podría mostrar? Así yo me interiorizo. Y bueno, ya ahí te vas dando cuenta si lo tienen a mano, si lo tienen, el jefe lo tiene en su cajón, o si lo tienen en algún lugar de la línea. Ya te va dando pautas, ¿no es cierto? Después, si no lo tienen, no lo encuentran, no se miran todo entre ellos y nadie sabe qué responder, bueno, ya te da otra pauta. Y después, obviamente, una vez que lo tenés en mano, te fijas lo primero, los registros, ¿no? Que te aclaro, vos que dijiste esto de los registros, está perfecto. Y cuando vos vas a hacer una auditoría, si la gente que está en la empresa usa los procedimientos, lo tiene claro, lo primero que te va a decir, sí, nosotros tenemos un procedimiento, mira, acá tenemos los registros. ¿Por qué? Porque con eso él demuestra de que se registran las cosas, que se hace un seguimiento, de que se anota, ¿sí? Y obviamente también te das cuenta, porque ese tipo te dice, ¿qué es este registro? Y acá tengo los registros de la producción del día a día. Y bueno, y vos lo ves que están las fechas todos los días, está completado, que a lo mejor ese día ya tiene anotado parcialmente lo que se está haciendo, o que dice, sí, mire, esta mañana salieron 2 piezas de rechazo, acá están las piezas, acá está el registro, está anotado. ¿eh? Entonces, tampoco es tan difícil y es una cuestión de magia ser auditor, sino que simplemente uno observa, ¿no es cierto? Ve las reacciones de las personas y a veces uno mismo, sin haber conocido de antemano,
leyendo, viendo algunos puntos del procedimiento, vos ves si la gente lo está cumpliendo. ¿Mm? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa harían ustedes como auditores? A ver, esto es ingenio, no, es práctica o es razonamiento simplemente. ¿Qué otra cosa se les ocurre? Aparte de que ver de que estén completando los registros, ver que se estén cumpliendo justamente con los procedimientos que estén escritos. Es decir, si está el procedimiento de la operación de una máquina, ver si se puede controlar de que justamente se esté cumpliendo con lo que con lo que Claro, dice el procedimiento. perfecto. Claro, vos nombraste, suponete, procedimiento con la máquina. A lo mejor vos ves una tarjeta ahí colgada en una máquina que dice, qué sé yo, se cambió el aceite tal día, se rompió y se cambió la correa tal otro. Y bueno, vos viendo eso, decís, ¿y esto qué es? Ah, no, eso responde al mantenimiento. Bien, ¿y hay algún procedimiento de mantenimiento? Sí. ¿Lo tiene? Ah, sí, acá está. Y bueno, y vos, a ver, explíqueme cómo funciona. Y bueno, acá cuando encontramos una anomalía, llamamos a mantenimiento, y mantenimiento viene, arregla, y cuando lo arregla, pone la fecha, qué cambio, qué... Entonces, bueno, es lo mismo. O sea, preguntas, respuestas, ¿m? Ver la seguridad con que responden. Por ahí, mientras el tipo está hablando, uno mira el procedimiento, por ahí dice en el procedimiento, esto debe tener la autorización del jefe de planta. Entonces, por ahí te pregunta, che, ¿y esto lo supervisa alguien o esto lo manejan acá en la línea? Bueno, si el tipo dice, no, esto después lo tiene que, lo supervisa el jefe, ¿no? El gerente de planta, el director de planta. Mira, acá acá está firmado que esto fue informado, bueno, perfecto. Si no lo cumple, le decís, bueno, acá está faltando la firma. Y sí, ¿sabes qué pasa? Porque la gente a veces empieza a hablar de más. ¿Sabes qué pasa? Que el gerente de planta nunca está y cuando lo llamamos, dice, oh, otra vez para firmar eso. Bueno, ahí te da una pauta, es una no conformidad, que está la columna acá, no conformidad observada, el gerente de planta no firma, o sea, no pones perdonando la palabra, el puterio, sino que pones concretamente, el gerente de planta no cumple con lo que pide el procedimiento, y es una no conformidad. Después la empresa tendrá que levantar esa no conformidad tomando acciones correctivas que van en la columna que le sigue, que es una especie de promesa de qué acción va a tomar para eliminar esa no conformidad, esa anomalía que se ha encontrado, ¿sí? Obviamente se lo responsabiliza a alguien, decir, bueno, vos sos responsable de que esta acción correctiva se tome y le fijas un plazo. Eso, de acá a 15 días volvemos a hacer una auditoría y vamos a ver si la acción correctiva que vos planteas fue puesta en práctica y ha sido efectiva, o sea, digamos, superado el problema que se encontró. ¿Mm? Y esto es lindo, o sea, por ahí uno dice, oh, que me manden, te parece que es algo hasta odioso ir a, como a encontrar qué hace mal otro, pero es muy, muy interesante también porque es enriquecedor. Y a veces, aunque no lo entienda todo el mundo, tanto el auditor como el auditado, si hay respeto y se trabaja bien, digamos, hay sinceridad de ambas partes, tiene mucho valor esto porque todos aprenden en definitiva la empresa que es auditada también va creciendo, porque es bueno que alguien nos diga lo que estamos haciendo mal y si estamos dispuestos y somos honestos lo vamos a superar, digamos, vamos a levantar estas no conformidades, ¿sí? Y vamos a ir siempre a lo ideal, a lo mejor, ¿sí? Estoy buscando una, se repite identificando, bueno, acá está. Yo le voy a contar una cosa que pasó en Fiat. Acá hay un punto que dice, se respeta
acá está mal escrito eso, se respeta la identificación del estado de inspección del producto. ¿Qué quiere decir esto? Que vos ves una pieza ahí en medio de la planta y no sabes si esa pieza es buena, es mala, está en proceso, está terminada, no sabemos qué es. Entonces, todos estos sistemas de calidad, las ISO y cualquier sistema de calidad, te pide que todas las cosas tengan una identificación, ¿sí? Entonces, si esa pieza, supongamos, estuvo rechazada por un problema de calidad, tiene un defecto, debería estar identificada por cualquiera que venga, incluso yo que vengo de afuera, veo la tarjeta y dice claramente, pieza no conforme, material rechazado, lo que sea. En Fiat una vez pasó que en plena auditoría de ISO 9000, o sea, Fiat estaba certificado también con la norma ISO 9000, y bueno, habían venido, pero una banda de auditores, y estaban recorriendo toda la empresa. Y el gerente de planta, porque después los auditores nos contaban hasta risueñamente, ¿no? Dice, es típico, dice, el gerente de planta ese día se va, parece un novio, ¿viste? Se va con traje, corbata en su vida, usó traje y corbata, pero ese día se va porque, no sé, cree que es un casamiento la auditoría. Y el tipo nervioso iba de un lado a otro, iba atrás de los auditores, ¿viste? Y no podía porque eran muchos, pero bueno, estaba un rato con uno, un rato con otro, escuchando cómo respondía la gente, porque el auditor le pregunta al que pasa. Le pregunta al operario, le pregunta al jefe de línea, le pregunta al servicio externo que barre, a todo el mundo le pregunta, porque con que uno que está ahí adentro haga algo mal, y bueno, implica una pieza defectuosa, implica un error, ¿no es cierto? Y bueno, justamente había una tarima, un pallet, que tenía bloc de motor, varios, qué sé yo, 5 o 6, y no tenía ninguna identificación. Entonces el auditor muy vivo, porque son auditores que tienen mucha experiencia, lo veía ir y venir y dijo, a este lo invoco, a este le hago pisar el palito. Entonces lo llama medio así a propósito, venga, sí, ¿qué necesita? Dice, dígame, ¿qué son estos bloques que están sobre este pallet? ¿Qué hacen acá? Estaban al costado de la línea de producción. Y el jefe, así todo como para mostrar que él manejaba todo, que la tenía clara. No, dice, esos bloques están ahí porque ya están listos, hay que mandarlos al montaje, dice, para que armen los motores y listo. Como diciendo, ya está. Entonces el auditor no le dijo ni sí ni no. 5 minutos después le pregunta a un operario, dígame, ese pallet, la misma pregunta, ese pallet con bloque, ¿para qué está ahí? No, dice, esos bloques están rechazados, no sirven, hay que repararlo. O sea que no pueden mandar montaje. No, si lo mandan el montaje es un macanazo, porque van a armar medio motor y cuando lleguen a cierta operación no van a poder completar y van a tener que desarmar todo, volver al bloque para atrás, repararlo. O sea, la no conformidad fue que el material ese no estaba identificado y que no tendría que haber tenido una tarjeta de material rechazado y para reparación, y no lo tenía. Pero con el agravante que el jefe de planta, que es el que más debería conocer el manejo de la cosa, había dicho lo peor que podría haber dicho, que ese material estaba listo, que estaba apto, que estaba para ser mandado a la línea. Y decían todo, ¿no? Decir que no pasa un auto elevador, porque si pasa un auto elevador, el jefe de la planta mostrando sus tiras de jefe, iba a decir, che, ven y mandate este pallet rápido, allá en montaje, como mostrándole al auditor que él, ¿no? Y eso pasa porque después la conclusión fue una lección que nos dio a toda la empresa, porque esto se supo a todos los niveles de la empresa. El auditor dijo, bueno, ven, dice, eso, el jefe, tendría que haber, en vez de querer él solucionar todo, él es un ser humano más. Entonces tendría que haber llamado a la persona
más cercana a ese proceso y decir, che, ¿qué es esto? Vos que estás en la línea de blog, ¿qué pasa con esos blogs? Y el tipo le hubiera dicho, no, esos blogs los acabamos de poner ahí porque están defectuosos. Entonces, más, el jefe si le hubiera dicho, bueno, pero ponetele la tarjetita de material rechazado para reparar. Entonces el tipo demostraba que maneja todo, demostraba que sabía cómo digamos, lo que piden los procedimientos, la identificación de material, pero bueno, obró como un ser humano atontado, asustado, ¿eh? Y justamente era el jefe de la planta, ¿no? Pero bueno, aprovecho porque estas cosas creo yo, no equivocarme, si yo se las cuento, son vivencias que a ustedes les va a tocar en su vida profesional y hacen peor cuando nos tocan, que metemos nosotros la pata, nos hacen entender bien cómo funcionan las cosas, ¿no? ¿Qué significa un procedimiento? ¿Qué significa respetar normas? Y sobre todo, responder bien ante un auditorio, ¿sí? ¿Alguno alguna vez tuvo alguna auditoría de algo, aunque sea? ¿O vio por lo menos de cerca una auditoría? ¿Nadie? No, profe. No, bueno. Pero se da más o menos una idea con estas cosas que les cuento yo. ¿Mm? Sí, profe. Bueno. Bien. Acá otro de los documentos también para calificar y clasificar. ¿Mm? Esto parece que cuando hablamos de los códigos que primero clasificamos y después codificamos, bueno, acá primero se califica al proveedor, o sea, se le da una nota, un número que represente su desempeño o su potencialidad, y después con ese número los clasificamos, obviamente en orden de mérito, para saber después cuando necesitemos de los proveedores con cuál nos quedamos, ¿sí? Entonces, esta matriz que está compuesta, bueno, el nombre del proveedor, obviamente, este índice IQE, que es el índice de calidad de entrega, o sea, esto que siempre venimos hablando, si cumple con la fecha de entrega, digamos, desde el punto de vista de la calidad, o sea, que entrega la cantidad que se le pide en el momento que se le pide y con la calidad requerida, ¿sí? Después, este ISQ es un índice del sistema de calidad, o sea, un índice que está definido por la empresa, también en el sentido de valor al proveedor, que a su vez puede estar compuesto por índices definidos para medir el desempeño de ese proveedor. Y el último índice, el IND, que es el índice de nivel de desempeño, que está ponderando un 60% del primer índice de calidad de entrega, más un 40% del índice del sistema de la calidad. Y con este último índice da un número, que reitero, ponderando los dos anteriores, que es el que da la calidad al tipo de proveedor que es, y con ese número uno ordena, ¿no es cierto?, la bondad de los proveedores. Acá donde dice certificación, se refiere a si yo lo certifico, si lo tomo como válido ese proveedor, le define un nivel de aptitud, que esto también es como el ABC, como decíamos anoche, esto es como en definitiva hacer un ABC en función de ese índice de nivel de desempeño. Se le define un nivel de aptitud, será A, será B, será C, alguna observación, algún comentario. Y bueno, y con esto ya tengo por lo menos una idea del valor de cada proveedor, de la potencialidad
de la bondad de cada proveedor. ¿Mm? Bien. Ahora vamos a ver este diagramita, que a veces lo hemos tomado algunas cosas en los parciales o en los exámenes finales. En realidad acá vamos a aprovechar, vamos a hacer como un repaso de todo el organigrama de una empresa. Y como estamos hablando de compras, vamos a ver la relación con compras. ¿Mm? Pero acá de vuelta quiero que hablen ustedes y empecemos acá por calidad. A ver, léame a alguien los cuadritos que conforman calidad. A ver, por favor. Control de ¿Alguien? calidad manufactura, control de Ujú. calidad proveedores y laboratorio de metrología. Bien. ¿Qué será la calidad, control calidad de manufactura? Pregunto a todos, ¿eh? Quiero que sepan. ¿Cómo? Y la El calidad de lo control de que se calidad. fabrica adentro. ¿Cómo? Perdón, hay un eco y no termino de escuchar. El control de calidad de nuestros productos, los que fabrica la empresa nuestra, digamos. Perfecto. Claro, manufactura o producción, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de manufactura o producción se refiere a la nuestra, la que hacemos nosotros. Porque una parte de calidad va a controlar eso que está indicado que decíamos en la hoja de operaciones. Recién hablábamos de la hoja de operación del proveedor, pero nosotros internamente tenemos nuestra hoja de operación, igual que en el trabajo práctico. Entonces va a haber un control de calidad que hace el seguimiento de eso que fabricamos adentro. Control calidad proveedores, está claro. Yo he trabajado en esa área, o sea, hay un control que recibe el material del proveedor, lo controla y bueno, dice esto sirve, esto no sirve, conforme al famoso índice de calidad de ese proveedor. Y laboratorio de metrología generalmente, hoy en día es muy complejo el tema de la calidad en el sentido que hay muchos aparatos, entonces hay salas metrológicas con ambiente controlado, atmósfera controlada, con máquinas de medir muy especiales, que obviamente se usa para cualquier tipo de control, sea interno o de piezas del externo. Son laboratorios realmente. ¿Sí? Y más o menos esta es la conformación de lo que es calidad. Obviamente está dependiendo del director, porque hay muchos organigramas, hay un error muy grande en muchas empresas, que calidad depende de producción. Y eso está mal, porque producción es el que fabrica. Y si el jefe de producción, el jefe de lo que se fabrica, es el jefe del que controla, y no está bien. Tienen que ser entes independientes. ¿Mm? No enemigos, pero independientes. Porque si no, el jefe de producción dice, no le hace nada a esta pieza, probámela, listo, ya está. Eso pasa. Entonces acá está bien, acá está como un ente independiente de los demás. ¿Sí? Bien, a ver, le llama ingeniería de productos. A ver, alguien que me dé Investigación y desarrollo, Investigación. ¿Sí? diseño prototipo y definición de producto. Bien. Esto tiene que ver también, por eso es tan importante este cuadro, con todo lo que fuimos viendo en la materia. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de investigar, desarrollar un producto nuevo, después se hacía un prototipo, y una vez que ese prototipo se aprobaba, se ensayaba primero, se cambiaba, se verificaba, y decíamos, bueno, este prototipo ensayado y probado, así va a ser nuestro producto final. Ahí entraba definición de producto
¿Qué hacía el documento tan amado y querido por nosotros en la materia? ¿Qué documento emite definición de producto cuando hay un producto nuevo? A ver, 50 voces me tienen que decir al unísono. El plano. ¿Cuál es? ¿Cuál es el documento? La lista de partes. La lista de partes, nuestra querida BOM o lista de partes, porque es la que organiza todo. Ahí yo sé cómo es el producto, hago la lista de partes y después en conjunto, acá acelero porque se nos acaban los minutos, acá ingeniería de manufactura, o sea, ingeniería de fabricación, que es la que se encarga de hacer los procesos, o sea, el método de trabajo, va a ser la hoja de operaciones y todo eso. ¿De qué cosa? De todas aquellas piezas que en la lista de partes diga fabricada. Que por supuesto esto se hace unas reuniones entre ingeniería de producto y ingeniería de manufactura para decir, che, esta pieza, ¿la podemos fabricar internamente? Sí, tenemos ya la línea, tenemos las máquinas, es similar a otra pieza que estamos haciendo. Bueno, listo, esta la fabricamos, la F. Esta otra no, esta es imposible o no vale la pena, es un tornillo, es un estándar, un normal. No, eso lo compramos. Entonces la lista de partes lleva a la C. Entonces, todo lo que sea fabricado, ingeniería de manufactura le define el proceso, las máquinas y todo lo demás. Después viene ingeniería industrial, que es la ingeniería que se encarga, si yo tengo que hacer una línea nueva o modificar, o colocar maquinaria, instalaciones nuevas, se encarga de hacerlo físicamente, de ubicar las máquinas, de hacer los cableados, de conectarlas, en fin, todo lo que tenga que ver con esa instalación. Después, ingeniería de planta es la ingeniería que se encarga de mantener toda esa instalación en funcionamiento ya de por vida, mientras esa línea funciona, ¿sí? Por otro lado, la querida lista de parte nuestra, en todos aquellos ítems que sean comprados, ¿a quién se la mandamos? Ingeniería de producto, cuando define la lista de partes con toda la C de comprado, ¿a quién se las manda? A compras. Obvio, perfecto. Se la manda a compras. Entonces compras en sus divisiones, que son las que hemos visto, material directo, indirecto, servicios, compra de máquinas y equipos, compra máquinas y equipos, va a comprar la máquina que ingeniería de manufactura defina, si no hace falta comprar una máquina nueva para ese proceso nuevo, ¿sí? Y todo lo que tenga que ver con las compras, obviamente, van a ser materiales directos, y también puede intervenir el desarrollo de proveedores. Si yo necesito desarrollar un proveedor para alguna pieza, acá van a empezar a moverse estas personas que están en compras. ¿Ven cómo cierra todo esto que venimos hablando, que parecía tan abstracto? Bueno, ahora empieza a tener sentido, ¿sí? Bueno, una vez que está la línea hecha, tenemos los proveedores que nos van a proveer las piezas y todo lo demás, ¿qué hay que hacer antes de producir? ¿Qué hay que hacer antes de producir? Programar. ¿Cómo? Programar. Claro, tenemos que usar nuestra materia, planificar y controlar después lo que hemos planificado. Entonces, acá, en este caso, está dentro de la logística, está planificación y control de producción. Entonces, planificación y control y producción hace los programas, obviamente basado en la demanda, que esa demanda la hace comercialización, que investiga el mercado, y acá donde dice planeamiento de venta, ellos saben la demanda que tiene el mercado, porque ellos están en contacto con el mercado. Si es una fábrica de autos, va a estar en contacto con las concesionarias, investigan el mercado, se fijan las otras marcas que venden, si venden camionetas, si venden autitos, si venden, qué sé yo, furgones, investigan. Entonces, bueno, ellos planean las ventas, esa es la demanda que se conoce,
Con eso, como input, como entrada, se planifica. ¿Qué se planifica? Y de acuerdo a los procesos internos, las máquinas, ¿no es cierto? ¿Qué debemos fabricar? Todo lo que en la lista de partes diga fabricado, eso se programa internamente para producirlo acá en producción. Y todo aquello que es comprado, también se hace el programa de compras, ¿no es cierto? A veces, o sea, el programa de compra generalmente lo hace compras, pero digamos, sale de la programación, de la necesidad de la fabricación que hace la parte de planificación y control, compras, programa a esos proveedores, que es lo que están haciendo ustedes en el práctico, ¿no es cierto? Y obviamente le envía estos programas a los proveedores para que estos proveedores entreguen los materiales que van a entrar al almacén de la fábrica, o sea, van a entrar a la logística. Logística desde esos almacenes abastece a las líneas, ¿sí? En logística también tenemos los activadores de los proveedores, o sea, son las personas que están siempre mirando los programas y mirando el cumplimiento de los proveedores. Y si esos proveedores no cumplen, bueno, primero por teléfono y después ya directamente, si hace falta, llegan personalmente a la empresa del proveedor y le dicen, che, ojo que vos dentro de 3 días tenés que entregar 1.500 piezas, vengo a ver porque no sé, la otra vez medio que no te atrasaste, ¿cómo vas? ¿Vas bien? ¿Vas mal? Eso es el activado, ¿sí? Bueno, y con todo, cuando llegó todo el material de afuera en tiempo y forma, cuando se fabricó internamente acá todo en tiempo y forma, al final se hace el montaje final del producto y al último la parte de logística de transporte y distribución es la que envía esos materiales al mercado, digamos, a los clientes ya del producto final. En el caso del automóvil, una concesionaria. En el caso de nuestra mesita de luz será Falabella, será, en fin, todas estas grandes superficies, digamos, que comercializan productos. ¿Se entiende? O sea, acá yo les recomiendo, deténganse, miren estos cuadritos y hagan las relaciones, porque acá les da un panorama completo, prácticamente de todo lo que hemos venido hablando durante el año, no solo de nuestra función, sino de las restantes funciones que hay en una empresa. Y es más, dentro de cada una de estas funciones hemos hablado algunas cosas y hay algunos documentos y cosas que hasta hemos creado, como el BOM, y que el BOM en definitiva organiza todo, ¿no? Porque si no hay BOM, no sé qué programar, no sé qué comprar, no sé qué fabricar. ¿Están de acuerdo o no? ¿Se entendió o no se entendió esto? Sí, profe. Bueno, perfecto. Bueno, por último, les digo, acá me están preguntando el parcialito. El martes próximo vamos a hacer un parcialito, que probablemente sea el último como parcialito, en el cual va a entrar lo que es Just in Time, ABC, Pareto y compras. O sea, son temas fáciles. ¿Teórico, profe? Sí, teórico, no creo que haya ningún ejercicio, o sea, cálculo, nada, sino conceptos teóricos. O para qué se usa, qué sé yo, se me ocurre ahora, no sé si haré esa pregunta, pero ¿para qué sirve un ABC? O digamos, el concepto de por qué aplicamos un ABC para un almacén o para compra, en ese sentido. Algo bien práctico y conceptual. Igual este cuadrito, les digo,
de entender este cuadrito puede haber alguna pregunta relacionada que si ustedes lo comprenden, esto que hemos hablado en estos últimos 5 minutos, van a poder responder perfectamente. Y reitero, esto es muy importante. Si este cuadrito no es que hay que tenerlo en memoria, pero si ustedes lo tienen cuando ingresan a una empresa, para identificar las funciones, por ahí una empresa pequeña que no tiene todo tal cual, pero para identificar quién quiénes hacen determinadas funciones para entender las relaciones que hay entre las partes, y les aseguro, a mí me pasó que cuando vos entendés esto, entendés todo, ¿no? Entendés todo. Cuando ves algo en la práctica, decís, ¿por qué programan de esta forma? ¿Por qué producción produce? Bueno, porque si vos entendés cómo nace todo desde, por ejemplo, el famoso BOM en adelante, entendés un montón de cosas. ¿Mm? Profe, disculpe, ¿le podría hacer una Sí. consulta del TPE? Sí, En primer lugar, la consigna, la última oración dice, también deberán adjuntarse planillas, bueno, sí, los Excel, y gráficos en los que se aprecie la distribución en el tiempo del programa de compras. Los gráficos, ¿cuál sería? ¿El diagrama de sierra o cuál? no, esto sería como el programa, el programa de producción. O sea, con cuadritos así por día, que conceptualmente es como el programa de compra, pero desplazado en el tiempo, anticipándose, digamos, al pedido. Digamos que si vos necesitas la pieza, qué sé yo, el 30 de agosto, vos a lo mejor lo estás pidiendo hoy, ¿no es cierto? ¿Se entiende? O sea, va a haber un cuadrito que si el programa de producción, una pieza la voy a usar el 30 de agosto, bueno, anticipando el lead time del proveedor, tendrá que estar pedido una semana antes, 2 semanas antes. ¿Sí? Bien, perfecto. Y en Sí. cuanto a los meses, ¿consideramos los meses que venimos analizando de igual producción o cuáles? Sí, sí. No, consideren eso, así se basan ya en eso que ya lo tenían definido. E incluso para la corrección lo mismo, ¿no? A nosotros Claro. nos sirve, es el mismo periodo. ¿Mm? Bien, y la última pregunta, profe. La política de compra es definida a nuestro criterio, ¿no? Sí, en función del ABC o de la herramienta que ustedes hayan considerado. Perfecto. O Gracias. también, reitero algo que por ahí comentamos, si no tenemos ese caso, pero si vos tuvieras Telgopor, a lo mejor es la última del C, es re barata, pero vos no podés, no es que no podás, si querés lo haces, pero no vas a tener capacidad en el almacén si pedís todo el Telgopor de un año. Te va a llenar el almacén y no tiene sentido. Entonces esa, por más que sea un C, capaz que tenés que lograr un proveedor cercano que te entregue todos los días el Telgopor que necesitas. ¿Me entendés? Claro, sí, esos criterios los tuvimos en cuenta, Claro. pero nada, ahora como para definir el tipo de política de compra, los que habíamos visto con el profe Cogiola, de qué tipo Ujú. adoptábamos, era para saber si también seguíamos usando nuestro criterio, digamos. Sí. Sí, porque lo otro son todas herramientas, ¿no es cierto? Que vos podés usar o no, o podés usarla bien o te podés equivocar. Pero siempre, digamos, va el análisis del criterio, ¿no? Como este ejemplo que te doy del Tegopor, que por ahí escapa, digamos, a reglas así fijas, ¿no es cierto? Claro, sí, nosotros tenemos productos por ahí que son pequeños y de categoría A, Ujú. y que aunque sean caros y como son extranjeros y tienen mucho lead time, nada, lo pedimos, como analizamos un trimestre, directamente lo pedimos trimestral, porque nada, es como que tomamos más en cuenta el hecho de la demora que el hecho del costo. Por eso era como para saber si íbamos bien encaminados, nada más. Claro. Sí, está bien. Aclaren en cada caso para que se sepa, digamos, cuál fue la decisión y listo. Está bien. ¿Mm? Genial, perfecto, gracias, profe. Perfecto. Profe, Sí, nosotros tenemos una consulta. Eh, Respecto a la fecha que usamos
a partir de lo cual contamos los 10 días antes o los 5 días antes. ¿Nos basamos en el plan de producción? En el programa de producción. En el programa, o sea, lo que dije recién, si vos, por ejemplo, el 30 de agosto necesitas utilizar, no sé, la pieza que vos compras, a partir de eso para atrás, tenés que adelantarte para hacer el pedido para que la pieza llegue el día que vos realmente la necesitas. ¿Sí? Bien, porque cuando armamos el plan de producción, teníamos en cuenta la última operación de cada pieza, Sí, sí. porque después el MRP lo tiraba hacia atrás. Y en el Gantt, entonces nos queda, por ejemplo, para que entre para hacer la primer corredera, entra no sé, por ejemplo, en marzo, y en nuestro plan de producción la corredera está puesta en mayo, porque como si fuese la última operación. ¿Consideramos la fecha en la que entra la máquina en la fecha del Gantt o la que está puesta en el programa? Buena pregunta. Y esa es una decisión. O sea, en realidad, por lo que vos estás diciendo, uno debería obviamente contar con las piezas que compro el día que se hace la primera operación, si en esa primera operación necesito un componente comprado, ¿no? Claro. De las correderas, no sé, porque las correderas las hacemos adentro, ¿no? No, pero en ese caso, por ejemplo, sería cuando me tiene que ingresar el blanco. Ah, el blanco, sí. Bueno, en ese caso, sí, debería ser la fecha, a partir de la fecha que vos necesitas el blanco. ¿Sí? Bien. Yo me refería también, cuando yo recién respondí el programa, porque yo estaba pensando más en el montaje. ¿Sí? Porque en el montaje vos, justamente ahí usas todo, lo hecho adentro y lo hecho afuera. En cambio, en las operaciones que yo hago internamente, sí son antes. O sea, si tengo 3 operaciones, si yo miro la final es una cosa, pero si en la primera necesito un blanco o algo comprado, sí, debo atenerme a esa fecha. ¿Mm? Bien, gracias. Bien. Bueno, entonces nos vemos el lunes que viene. Profe, una consulta. ¿El parcialito va a ser la misma metodología que veníamos teniendo? Sí, Así sí. en media clase Sí, de 10, 15 minutos. sí, igual. Perfecto. Gracias. Bien. Bueno, si no hay otra pregunta o consulta, nos vemos el lunes que viene. Nos vemos, profe. Nos vemos, hasta luego.